El lápiz se quebró en mi mano como un hueso frágil bajo el peso de un secreto, y en ese instante, el salón de actos del Ateneo de Valencia se convirtió en un vórtice de sombras y recuerdos que me arrastraron de vuelta a los callejones empedrados de mi niñez. Míralo, David. Es como si hubieras dibujado tú mismo, exclamó la voz de la niña. Pero sus palabras fueron un puñal que se hundió en mi pecho, porque en ese garabato infantil, vi no solo mi propia infancia robada, sino el rostro de Juan, aquel chico de ojos verdes como el mar de la Albufera, que me había amado en silencio y me había destruido sin piedad. Mi corazón latía con la furia de las fallas ardiendo en marzo, consumiendo todo lo que una vez fue puro. Mientras el mundo a mi alrededor, los aplausos educados de los donantes de mi ONG, el aroma a azahar flotando desde las ventanas abiertas, se desvanecía en un rugido sordo. Me llamo David López, y hace 10 años fundé Arcoíris Valenciano, una organización no gubernamental dedicada a apoyar a jóvenes LGBTQ y en las entrañas de esta ciudad que tanto amo y tanto me ha herido, Valencia, la cuna de las paellas humeantes y las procesiones devotas, donde el Mediterráneo besa las playas de la Malvarrosa y las torres de Serranos vigilan como centinelas mudos los secretos de generaciones. A los 35 años, mi vida era un tapiz tejido con hilos de resiliencia, charlas en escuelas sobre identidad, noches en bares del Carmen donde los cuerpos se rozaban con la promesa de aceptación, y mañanas en mi pequeño apartamento en Ruzafa, rodeado de libros de Lorca y fotos borrosas de mi familia que ya no era. Pero ese día, en la exposición anual de arte infantil que organizábamos para recaudar fondos, todo se resquebrajó como la cerámica fallera bajo las llamas. La niña se llamaba Sofía, de 12 años, con coletas desordenadas y una timidez que me recordaba a mí mismo a esa edad. Su dibujo colgaba en la pared del salón, un lienzo improvisado con crayones y acuarelas. Un niño de pelo revuelto corre por un campo de naranjos bajo un sol abrasador, perseguido no por un monstruo, sino por otro chico que extiende la mano con una mezcla de ternura y desesperación. El perseguidor tenía una cicatriz en la mejilla, apenas un trazo irregular, pero yo la reconocí al instante. Era la marca que Juan se hizo en una pelea callejera en el barrio del Cabanyal, defendiendo mi honor ante un grupo de matones que nos habían visto besándonos a hurtadillas detrás de las casetas de la Feria de Julio. Es mi hermano imaginario, dijo Sofía cuando le pregunté, con los ojos brillantes de orgullo infantil. Pero en realidad, es como si hubiera vivido esa historia. Mi mamá dice que los sueños son recuerdos de otras vidas. ¿Otras vidas? Ja. Si ella supiera que mi vida era un rompecabezas de mentiras piadosas y verdades enterradas bajo el fango del río Turia, ese cauce seco que ahora es un pulmón verde serpenteando por la ciudad, testigo mudo de mis primeros besos robados. Me excusé con una sonrisa forzada, esa que reservo para los patrocinadores conservadores que doñan con una mano y rezan con la otra por nuestra conversión, y salí al pasillo, donde el eco de mis pasos resonaba como los tambores de la Semana Santa. Encendí un cigarrillo, prohibido en el edificio pero necesario como el aire, y me apoyé en la barandilla de hierro forjado, mirando hacia la Plaza de la Reina, donde las palomas picoteaban las migas de turistas desprevenidos. ¿Por qué ese dibujo me había golpeado tan fuerte? No era solo la similitud, era la forma en que el niño perseguido volvía la cabeza, con una expresión de anhelo que era idéntica a la de Juan la última vez que lo vi, hace 15 años, en la estación de tren del norte, con una maleta raída y una carta arrugada en el bolsillo que nunca abrí hasta que fue demasiado tarde. Juan Martínez y yo crecimos en el mismo bloque de apartamentos en el Ruzafa de los 80, cuando Valencia aún lamía las heridas de la transición y el franquismo acechaba en las miradas de los abuelos. Nuestras madres eran vecinas, lavanderas en el mercado central, con manos encallecidas por el jabón y corazones endurecidos por la pobreza. Mi padre había muerto en un accidente en el puerto cuando yo tenía 5 años, y el de Juan era un enigma. Un marinero que navegaba por el Mediterráneo y enviaba postales con sellos de Túnez o Argel, pero nunca dinero ni visitas. Jugábamos en las calles angostas, entre grafitis de ETA y carteles de la movida madrileña que llegaban tarde a nuestra Valencia provinciana. Éramos inseparables, robábamos mangos de los huertos del extrarradio, nos bañábamos desnudos en la Albufera al atardecer, y en las noches de hogueras de San Juan, cuando el cielo se iluminaba con fuegos artificiales y el humo de las barbacoas impregnaba el aire, nos contábamos secretos que ningún niño debería guardar. El primero de esos secretos fue un beso. Teníamos 13 años, y el calor de julio nos había confinado en el sótano de mi edificio, un laberinto de cajas polvorientas y bicicletas oxidadas. David, ¿crees que Dios nos odia?, me preguntó Juan,
con la voz temblorosa, mientras el zumbido de las moscas llenaba el silencio. Yo no respondí, en cambio, me incliné y rocé sus labios con los míos, un roce torpe y salado por el sudor del día. Fue como encender una hoguera en la oscuridad, ardiente, prohibido, inevitable. Desde entonces, fuimos amantes en las sombras, robando momentos en los baños del colegio, en los bancos ocultos del jardín del Turia, donde los cipreses susurraban aprobaciones ancestrales. Valencia, con su mezcla de devoción católica y hedonismo pagano, nos toleraba en silencio, pero nuestras familias. ¡Ay!, nuestras familias eran otro cantar. Mi madre, Rosa, era una mujer de misa diaria y rosario en la muñeca, que veía en mí el reflejo de su esposo perdido y me criaba con la rigidez de un corsé valenciano. «Eres mi hombre de la casa, Davidito», me decía, mientras planchaba camisas con el vapor subiendo como incienso. Juan, en cambio, era el rebelde, su madre, Carmen. Bebía anís en las tabernas del barrio y maldecía al padre ausente como si fuera el diablo en persona. Pero Juan tenía una luz propia, una poesía cruda que garabateaba en cuadernos raídos, inspirada en los poetas malditos que leía a escondidas, Lorca, con sus gitanos y sus amores truncados, Espronceda, con versos de libertad que recitábamos en voz baja. «Somos como el Guadalquivir», David me dijo una vez, mientras yacíamos en la arena de la playa del Saler, con el mar lamiendo nuestros pies. Fluyamos juntos, sin barreras. Pero las barreras llegaron pronto. A los 16, durante las fallas, cuando la ciudad entera se volvía un circo de pólvora y sátira, nos pillaron. Estábamos en una barraca improvisada en el barrio, besándonos con la urgencia de adolescentes que saben que el tiempo es un ladrón. Mi primo Paco, ebrio de cerveza y machismo heredado, irrumpió y nos separó de un puñetazo. «¡Maricones! Vergüenza de familia», gritó, y el eco de su voz se propagó como el petardo de un mascleta. Mi madre me echó esa misma noche, con una maleta llena de ropa y un crucifijo en la mano. «Ruega por tu alma, hijo. Esto no es de Dios». Juan intentó mediar, pero Carmen lo arrastró de vuelta a su casa, murmurando sobre la maldición del padre. Nos separamos así, heridos y solos, en la plaza del ayuntamiento, donde las fallas ardían como juicios finales. Años después, en Madrid, donde me refugié estudiando Bellas Artes, intenté reconstruirme. Fui camarero en Chueca, besé cuerpos anónimos en discotecas subterráneas, y leí sobre activismo queer que me dio alas. Regresé a Valencia con un título y una misión, fundar la ONG para que ningún chico como yo, o como Juan, tuviera que huir. Pero Juan desapareció. Cartas sin respuesta, rumores de que se había enlistado en la Marina Mercante, navegando las mismas rutas que su padre. Lo busqué en sueños, en los rostros de los voluntarios de mi organización, pero el tiempo lo convirtió en un fantasma. Hasta ese dibujo de Sofía. Lo arranqué de la pared con manos temblorosas, ignorando las protestas de la niña, y lo guardé en mi chaqueta como un talismán maldito. Esa noche, en mi apartamento, lo extendí sobre la mesa de la cocina, bajo la luz amarillenta de la lámpara, y lloré por primera vez en años. Porque en el fondo del dibujo, oculto entre las ramas de los naranjos, había una firma diminuta, JM, 1995. Las iniciales de Juan. ¿Cómo era posible? Había estado allí, en esa exposición, o era una coincidencia cruel del destino valenciano, esa tierra de misterios árabes y leyendas cristianas. Llamé a mi asistente, Laura, una lesbiana feroz con tatuajes de olas en los brazos, y le pedí que investigara a la familia de Sofía. «David, ¿estás bien? Pareces un fantasma de las fallas». Le colgué sin responder, y salí a caminar por el Carmen, donde las luces de neón de los bares parpadeaban como promesas rotas. En el bar Ricardo, pedí un agua de Valencia, esa mezcla traicionera de cava, naranja y vodka que quema dulce, y me senté en la barra, observando a los jóvenes que reían sin cargas. Uno de ellos, de ojos verdes como el recuerdo, me sonrió, pero aparté la mirada. No podía permitirme ilusiones. Al amanecer, con la resaca latiéndome en las sienes, recibí la llamada de Laura. Sofía es hija de Carmen Martínez. La misma Carmen, David. Vive en el Cabanyal ahora, con una pensión miserable. ¿Y Juan? Juan está en la ciudad. Regresó hace un mes. El mundo se inclinó. Juan, vivo, cerca.
El secreto del dibujo no era casualidad, era una puerta entreabierta a un infierno que creía clausurado. El tren del norte silbaba como un lamento antiguo cuando llegué esa mañana, con el sol de Valencia filtrándose a través de las persianas sucias de la estación, tiñendo todo de un dorado engañoso que ocultaba las grietas de mi resolución. Carmen abrió la puerta de su casa en el Cabanyal con la cautela de quien ha visto demasiadas tormentas mediterráneas. Su rostro surcado por arrugas como las dunas de la playa cercana, y en sus ojos, el mismo cansancio que recordaba de mi infancia. «¿Davidito? Dios mío, has crecido como un naranjo en sequía», murmuró, abrazándome con un olor a sal y anís que me transportó directo al patio trasero donde Juan y yo solíamos escondernos. Sofía asomó la cabeza desde la cocina, con el delantal manchado de harina. Estaban preparando buñuelos para la merienda, y me miró con curiosidad infantil, ajena al torbellino que su dibujo había desatado. «¿Por qué el dibujo, Carmen?» «¿Por qué ahora?», pregunté, extendiendo el papel arrugado sobre la mesa de formica, donde una radio antigua sintonizaba saetas de Semana Santa, un anacronismo en pleno diciembre. Ella suspiró, sirviéndome un café solo, negro como el luto que aún llevaba por su juventud perdida. «Sofía lo encontró en una caja vieja, de cuando Juan era chico. Él lo dejó antes de irse, dijo que era para ti, pero nunca te lo di. La vergüenza, hijo. La vergüenza de esta familia católica que finge santidad mientras el mar se traga los pecados». Sus palabras eran un torrente, como la riada del Turia en los días de tormenta, y yo bebí el café para no ahogarme en ellas. Juan había dibujado eso para mí, un mapa de nuestra inocencia perdida, y Carmen lo había guardado como un relicario culpable. Pero no era solo el dibujo. «Él está aquí, ¿verdad?» «En Valencia», insistí, y ella asintió, evitando mi mirada. Volvió por mí. «El cáncer, David. Me come por dentro, como las termitas a las vigas de estas casas de pescadores. El Cabanyal, con sus fachadas pintadas de colores chillones y sus calles que huelen a fritura de calamares, siempre ha sido un barrio de supervivientes, gente que repara redes rotas y corazones heridos con la misma tenacidad. Juan, el hijo pródigo, había regresado de sus viajes por el Levante, de puertos en Cartagena y Alicante, para cuidar de su madre. Trabajaba en un astillero cercano, reparando barcos que surcaban el mismo mar que lo había separado de mí. «No quiere verte», añadió Carmen, con voz quebrada. «Dice que eres mejor sin él. ¿Qué lo que hizo? Fue por tu bien». «¿Por mi bien?». La rabia subió como la marea en la Malvarrosa, ahogando la compasión que sentía por ella. Recordé la carta que encontré años después, en el fondo de mi maleta, cuando ya era demasiado tarde. «David, no puedo arrastrarte a este abismo. Mi padre no es quien crees. Vete, vive libre. Te amo, J». La quemé en una noche de insomnio en mi piso de Ruzafa, jurando olvidar. Pero ahora, con el secreto del dibujo latiendo en mi bolsillo, supe que tenía que confrontarlo. Salí de la casa de Carmen con una promesa, visitarla de nuevo, y un número de teléfono garabateado en un papel amarillento. «Dile que voy. Que el pasado no se quema solo en las fallas». El astillero estaba en la dársena del Grao, un laberinto de grúas oxidadas y olor a brea y salitre, donde los hombres gritaban órdenes en valenciano puro, ese dialecto cantarín que mezcla catalán y castellano como una paella bien hecha. Lo vi desde lejos, Juan, con el torso desnudo bajo el sol implacable, soldando una plancha de metal con chispas que danzaban como luciérnagas furiosas. Tenía 34 ahora, el pelo entrecano prematuro por el salitre, la cicatriz en la mejilla más profunda, y un tatuaje nuevo en el hombro, un arco iris torcido, como si el orgullo se hubiera doblado bajo el peso de la vida. Me acerqué, el corazón martilleando como los mazos en una batanera, y cuando levantó la vista, sus ojos verdes se nublaron de sorpresa y dolor. «Debe. Coño, ¿qué haces aquí?», dijo, apagando la antorcha con un gesto brusco, el sudor perlando su piel como rocío en las hojas de un limonero. Intenté hablar, pero las palabras se atascaron en mi garganta, traidoras como siempre. En cambio, saqué el dibujo y se lo tendí, temblando. Él lo tomó, y su rostro se contrajo en una mueca que era mitad sonrisa, mitad lágrima contenida. «¿Lo guardaste? Pensé que lo habrías quemado, como todo lo nuestro». Nos sentamos en un muelle desvencijado, con el Golfo de Valencia extendiéndose ante nosotros como un lienzo azul infinito, y por primera vez en años, hablamos. No de amor, no aún, de supervivencia.
Me contó de sus viajes, de noches en camarotes estrechos donde soñaba conmigo, de puertos donde buscaba en rostros extraños el tuyo. Fui un cobarde, David. Después de lo de Paco, tu madre me suplicó que te dejara ir. Dijo que si seguías conmigo, te matarían, no con balas, sino con el peso de la familia, de la iglesia, de esta Valencia que adora a la Virgen pero la pida a sus hijos. Escuché, y con cada palabra, el odio que había cultivado se agrietaba como la tierra en sequía. Pero entonces vino la primera grieta en su armadura, y mi padre. Él sabía. Siempre lo supo. Juan nunca había conocido a su progenitor, o eso creíamos. Las postales cesaron cuando él tenía 10, y Carmen juraba que era un borracho perdido en el mar. Pero Juan había encontrado cartas, escondidas en el desván de la casa familiar, durante una visita a un pariente en Elche. Era un cura, David. Un sacerdote de la Catedral de Valencia, que predicaba contra el pecado de Sodoma mientras me engendraba en una noche de debilidad con mi madre, una sirvienta en la sacristía. El secreto era un escándalo, un hijo bastardo de la iglesia, criado en la hipocresía de una ciudad devota. Juan lo había descubierto a los 18, justo antes de huir, y en su pánico, decidió que alejarse de mí era protegernos a ambos de esa sombra eclesiástica que aún acechaba en los confesionarios. Me quedé mudo, el viento del mar azotando mi rostro como una bofetada divina. ¿Cómo podía la misma Valencia que albergaba la ciudad de las artes, ese templo moderno de la ciencia y la belleza, ocultar tales podredumbres? Lo abracé entonces, impulsivo, y su cuerpo se tensó antes de ceder, cálido y familiar como un puerto de regreso. Te odio por mentirme, susurré contra su cuello. Y te amo por volver. Pero el reencuentro no fue un cuento de hadas valenciano, fue el preludio de una tormenta. Esa noche, en un bar del Grao con vistas al faro, bebimos hasta el amanecer, y Juan confesó más. Había donado anónimamente a mi ONG durante años, impulsado por la culpa, siguiendo mis logros en las redes como un voyeur del destino. Quería verte brillar, sin mi oscuridad. Al día siguiente, el conflicto estalló. Mi madre, Rosa, me llamó histérica. Paco, mi primo, había oído rumores del regreso de Juan y amenazaba con limpiar la familia, como en las antiguas procesiones de la Reconquista. Es un demonio, David. Y tú, con tu asociación de pervertidos, nos deshonras a todos. Colgué, furioso, y corrí a la casa de Carmen, solo para encontrar a Juan empaquetando maletas. Me voy otra vez. No puedo traer más dolor. Lo detuve en la puerta, bajo la lluvia torrencial que azotaba el Cabanyal como lágrimas de la Mare de Déu. ¿Qué? Lucha conmigo. Por Sofía, por tu madre, por nosotros. Él dudó, y en ese instante de vulnerabilidad, nos besamos bajo el aguacero, un beso que sabía a sal y a redención, pero también a la promesa de batallas por venir. Sin embargo, la traición acechaba. Esa misma semana, en una reunión de la ONG, recibí un email anónimo, fotos granuladas de Juan y yo en el muelle, con una nota: la verdad sale a la luz. Renuncia o todos sabrán tu secreto familiar. Alguien nos vigilaba, y el lazo se cerraba alrededor de nuestros cuellos como las cuerdas de un laúd árabe olvidado. La Catedral de Valencia se erguía ante mí como un juez silencioso esa tarde de jueves, con sus gárgolas observando desde lo alto mientras el sol de invierno filtraba rayos oblicuos a través de los vitrales, pintando el suelo de sangre y oro, colores de pasión y martirio que parecían burlarse de mi alma expuesta. Había concertado la cita allí, en la capilla de la Asunción, porque Juan insistía en confrontar al fantasma de su padre en el lugar donde todo comenzó, bajo la cúpula que albergaba el Santo Cáliz, ese relicario de leyendas que prometía perdón pero exigía confesión. Si vamos a desenterrar esto, hagámoslo donde duele más, me dijo por teléfono, con voz ronca por la falta de sueño. Yo accedí, aunque cada paso por el claustro me recordaba las procesiones de mi infancia, cuando mi madre me arrastraba de la mano, susurrando avemarías que ahora resonaban huecas en mi pecho. El sacerdote era un hombre enclenque de 70 años, con sotana raída y ojos hundidos como pozos secos en la huerta valenciana, padre Ignacio, el cura del que hablaban las cartas. Lo encontramos arrodillado ante un altar lateral, murmurando latinajos que olían a incienso rancio. Cuando nos vio, dos hombres de pie, uno con el peso de la historia en los hombros, el otro con el fuego de la juventud reencontrada, se levantó despacio, como si el tiempo lo hubiera petrificado. Juan. Mi hijo perdido, balbuceó, extendiendo una mano temblorosa. Juan se apartó,
Y yo sentí su rabia como una ola rompiendo en la playa de la Patacona. No soy tu hijo. Soy el error que predicaste contra desde este púlpito. La confesión que siguió fue un monólogo brutal, tejido con hilos de culpa eclesiástica y hipocresía social. Ignacio había sido un seminarista ambicioso en los 70, cuando el posfranquismo aún lamía las heridas de la represión, y Valencia bullía con cambios. La llegada de la democracia, las primeras marchas del orgullo tímidas en la plaza del ayuntamiento, y un clero que cerraba los ojos ante los pecados propios mientras azotaba a los ajenos. Carmen, entonces una joven de 19 años sirviendo en la rectoría, había sido su debilidad. Una noche de Corpus Christi, con el vino de la misa fluyendo como el súcar en crecida, se entregaron al deseo en los jardines del patriarca. Fue el diablo, hijo. O el amor, que es lo mismo en esta tierra de tentaciones, confesó el viejo, con lágrimas surcando su rostro apergaminado. Juan nació 9 meses después, y para silenciar el escándalo, Ignacio lo abandonó a su suerte, enviando postales anónimas como penitencia, predicando sermones contra la inmoralidad sodomita, que ocultaban su propio terror. Yo escuchaba, apretando los puños hasta que las uñas se clavaron en las palmas, porque en esas palabras veía el eco de mi propia familia, mi madre, que me había echado no por amor, sino por miedo al que dirán en el mercado central, donde las lenguas chismosas cortan más que los cuchillos de las paradoras de sepia. ¿Y ahora, qué? ¿Quieres absolution?, espetó Juan, con voz quebrada por la furia contenida. El sacerdote negó con la cabeza. Solo quiero que sepas la verdad. Tu madre. Ella me perdonó hace años. Vino aquí, en la vigilia pascual, y me dijo, tu sangre corre en él, protégelo. Pero la protección había sido una ilusión. Ignacio había oído rumores de nuestra relación adolescente, y en pánico, filtró la información a mi primo Paco, un devoto de la parroquia, para salvar a la familia López del pecado. Fue él, el padre de Juan, quien indirectamente nos separó, tejiendo la red de mentiras que nos ahogó. Salimos de la catedral al claustro, donde los naranjos centenarios goteaban savia como lágrimas tardías, y Juan vomitó contra una columna, el cuerpo convulso por el peso de la revelación. Lo sostuve, susurrando tonterías en valenciano, tranquil, amor, sam aquí, mientras el sol se hundía detrás de las torres de Quart, tiñendo el cielo de púrpura vengativo. Esa noche, en mi apartamento de Ruzafa, hicimos el amor por primera vez en años, no con la urgencia adolescente, sino con la profundidad de supervivientes, nuestros cuerpos entrelazados como las raíces de un olivo milenario, explorando cicatrices y promesas. Nunca más te dejaré ir, murmuró él contra mi piel, y yo creí, por un momento, en el perdón valenciano, esa gracia que se encuentra en las paellas compartidas y las serenatas al amanecer. Pero el idilio duró poco. Al día siguiente, el escándalo estalló como un castillo de fuegos artificiales en las hogueras. Paco, mi primo, irrumpió en la sede de la ONG durante una charla sobre derechos trans, con un puñado de panfletos impresos, copias de las fotos del muelle, acompañadas de acusaciones venenosas. David López, traidor a la familia y a Dios. Su amante es bastardo de un cura. Cerrad esta pocilga sodomita. Los voluntarios jadearon, los donantes se removieron incómodos, y Laura me miró con ojos de acero. ¿Lucha o huye, jefe? Huyendo no era opción. Valencia me había moldeado, con su mezcla de fe y fiesta, de devoción y disipación. Organicé una rueda de prensa improvisada en la Plaza de la Virgen, bajo la estatua de la Mare de Déu dels Desemparats, patrona de los abandonados como nosotros. Juan se presentó, pálido pero resuelto, y juntos contamos la verdad, el dibujo, el secreto sacerdotal, la traición familiar. Los periodistas del Levante EMV y las provincias garabateaban furiosamente, y en las redes, el hashtag arcoíris valenciano explotó, entre apoyos de activistas y diatribas de ultrascatólicos. Mi madre llamó esa noche, sollozando, perdóname, hijo. Paco actuó por mí, temía que el cura lo supiera todo y nos destruyera. Colgué, pero el daño estaba hecho. Juan recibió amenazas, llamadas anónimas prometiendo limpieza como en las fallas, y en el astillero, compañeros lo miraron de reojo, murmurando sobre el maricón del cura. El clímax llegó en Nochevieja, cuando la ciudad se vestía de luces y promesas. Habíamos planeado una cena íntima en la Albufera, rodeados de juncos y el croar de las ranas, pero Paco nos emboscó en el camino, con 2 amigos fornidos del barrio, ebrios de sidra y rencor. «Acabad con esto de una vez», gritó, lanzándose contra Juan con un puño que silbó en el aire frío.
Yo me interpuse, recibiendo el golpe en la mandíbula, un estallido de dolor que sabía a hierro y a infancia rota, y caímos rodando por el sendero fangoso. Juan luchó como un león del Cid, derribando a uno con un gancho aprendido en puertos lejanos, pero eran 3 contra 2, y la oscuridad del palomar nos envolvía como una mortaja. En ese caos, con el corazón latiendo al ritmo de las campanas lejanas de la medianoche, Juan gritó la verdad final: Paco, tu devoción es falsa. El padre Ignacio te confesó a ti mismo que me protegió, pero tú lo traicionaste por celos, porque envidiabas lo que David y yo teníamos. Mi primo se congeló, el puño a medio camino, y en su rostro vi el abismo, no odio puro, sino envidia podrida, la de un hombre casado con una mujer que no amaba, atado a misas vacías mientras nosotros habíamos rozado la libertad. Los amigos retrocedieron, murmurando excusas, y Paco huyó en su coche, dejando un silencio roto solo por nuestra respiración jadeante. Nos curamos las heridas en una fonda cercana, con paella recalentada y vino de la tierra, y allí, bajo las estrellas que parpadeaban como fuegos de San Juan, Juan me propuso algo loco: casémonos. No por la ley, que ya nos da eso, sino por nosotros, en una ceremonia en el Turia, con testigos de la ONG. Reí, pero acepté, porque en Valencia, el amor se celebra con rituales propios, no con papeles fríos. La primavera llegó a Valencia como una redención tardía, con las azaharas en flor perfumando el aire y las fallas de 2026 alzándose en la plaza del ayuntamiento como guardianes efímeros de nuestros nuevos comienzos, monumentos satíricos que, por una vez, no se burlaban de nosotros, sino que nos honraban con su quema purificadora. Habían pasado 3 meses desde la emboscada en la Albufera, y en ese tiempo, el escándalo se había transformado en un faro, donaciones a la ONG se multiplicaron, impulsadas por artículos en El País que hablaban de la familia secreta de Valencia, y hasta el arzobispado emitió un comunicado tibio sobre diálogo y perdón, con Ignacio retirado a un convento en Sátiva, murmurando rosarios por su alma manchada. Juan y yo nos mudamos a un piso en el Eixample, un ático con vistas al Palau de la Música, donde las notas de conciertos gratuitos flotaban hasta nuestra terraza como invitaciones al futuro. Él dejó el astillero por un trabajo en la Ciudad de las Artes, guiando tours por el oceanograficio, explicando a niños maravillados cómo las medusas brillan en la oscuridad, una metáfora de nuestras vidas, que ahora resplandecían a pesar de las sombras. Yo amplié la ONG, incorporando talleres de arte inspirados en el dibujo de Sofía, que se convirtió en nuestra mascota involuntaria, una niña que pintaba amores sin barreras, ajena a las tormentas que su garabato había desatado. Pero no todo fue miel sobre hojuelas. Mi madre, Rosa, tardó en romper el hielo. Llegó un domingo de Pascua, con un roscón de magdalena envuelto en papel de seda y ojos enrojecidos por noches de oración. Hijo, he confesado mis pecados. El padre Ignacio. Él me dijo todo antes de irse. Fui yo quien le pidió que interviniera, por miedo a perderte como perdí a tu padre. Nos abrazamos en la cocina, con el aroma a horchata casera mediando la paz, y por primera vez, la vi no como verdugo, sino como mujer rota por la rigidez de una fe que Valencia hereda de sus reyes católicos. Paco desapareció por semanas, sumido en su propia crisis, divorcio, terapia, un viaje a Santiago para expiar, pero envió una carta: perdóname, primo. Mi envidia era el verdadero demonio. La quemamos juntos en una hoguera improvisada en el Turia, como un ritual fallero privado, liberando cenizas al viento que olía a jazmín. Carmen, en cambio, floreció en su enfermedad. El cáncer cedió ante la quimioterapia, financiada en parte por una campaña de la ONG que Juan impulsó, y Sofía se convirtió en mi ahijada no oficial, dibujando postales que vendíamos en el mercado de Colón. Tío David, ¿Juan es tu príncipe?, me preguntó una vez, con crayón en mano. Más que eso, pequeña. Es mi compañero de batalla. Nuestra boda fue en junio, durante las fiestas del Corpus, cuando la ciudad se cubre de alfombras de flores y procesiones que serpentean por el centro histórico. La celebramos en los jardines de Viveros, con 200 invitados, activistas con banderas arcoíris, vecinos del Cabanyal con guitarras tocando habaneras, y Laura oficiando como maestra de ceremonias, con un discurso que mezclaba Lorca y el manifiesto queer. Nos intercambiamos anillos de plata grabados con iniciales entrelazadas, D.I.J., como en el dibujo, y bailamos bajo las estrellas, con el eco de castillos de fuegos artificiales anunciando la medianoche. Sin embargo, la verdadera prueba de nuestra resiliencia vino en septiembre, cuando Ignacio murió en su convento, dejando un testamento sorpresa, la herencia de una pequeña capilla en las afueras de Valencia, donada Arcoíris Valenciano para convertirla en centro de acogida LGBTQI. Viajamos allí, Juan y yo,
en una mañana brumosa, y entramos en el espacio vacío, con sus bancos polvorientos y el altar desnudo. De la oscuridad a la luz, murmuró él, y nos besamos en el presbiterio, reclamando el santuario para los marginados. Fue un cierre poético, humano, no venganza, sino transformación, como Valencia misma, que pasa de la reconquista sangrienta a la modernidad luminosa. Hoy, a los 36, miro el dibujo de Sofía enmarcado en nuestra sala, ahora un talismán de sanación, no de dolor, y siento una paz que no es euforia, sino arraigo profundo, como las acequias que riegan la huerta valenciana. Juan ronca a mi lado en la cama, con la mano sobre mi pecho, y fuera, la ciudad duerme bajo la luna mediterránea, susurrando que el amor, en esta tierra de contrastes, sobrevive a las traiciones y las tormentas. Hemos perdido mucho, inocencias, familias rotas, años en el exilio emocional. Pero hemos ganado una verdad compartida, un futuro tejido con hilos de coraje y ternura. Y si alguien pregunta por el secreto impactante, diré, no fue el dibujo, ni el cura bastardo, ni las puñaladas familiares. El verdadero secreto es que, en el corazón de Valencia, esta perla del Turia, cuna de falleros y soñadores, el amor gay no es escándalo, sino himno. Un himno que cantamos juntos, desafiando al viento salado y a los dioses indiferentes, hasta que el mar nos reclame. Fin.